Ok. Ya. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta lluvia, Señor, que ha caído. Mi Dios, te rogamos que bendigas a aquellos que puedan estar pasando dificultades, Señor, a pesar de que una lluvia siempre es bueno para la tierra, Señor. Algunos se ven afectados, Señor, como Rosario, como algunos que por problemas domésticos de infraestructura, Señor, se ven con dificultades, Señor, por la causa de la lluvia. Rogamos que nos ayudes, les ayudes a aquellos que estén pasando por dificultades. Bendice a aquellos que se van a conectar próximamente también. Gracias te doy por este tiempo, porque nos permites poder aprender de tu palabra, aprender de ti, Señor. Que este tiempo sea especial, sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos retener en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, tu palabra, Dios, y podamos acudir al llamado que nos hace siempre a través de los profesores y de escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el libro de los Hechos, en términos generales, es un libro bastante intenso. Tiene muchas cosas que nos llaman la atención, que nos cautivan, que cautivan nuestra atención. Y que, como la hermana María decía un par de clases atrás, que es interesante poder pensar y analizar si es lo que deseáramos también para nuestras comunidades o para nuestras vidas. Por lo tanto, nos hace meditar mucho, nos hace cuestionar también algunas cosas, reflexionar y nos permite indagar un poco en cómo estamos viviendo también la fe en este tiempo. Así que es interesante el análisis que podemos hacer de este libro, de cómo funciona la iglesia en la actualidad, eh, qué cosas vemos, qué cosas no vemos, cómo podemos aplicar lo que van viviendo los hermanos en este libro, el relato de este libro, la iglesia primitiva, así que es interesante. Podemos sacar muchas cosas en limpio y podemos analizar mucho lo que está sucediendo en este primer y segundo siglo. Así que es un libro completamente apasionante como la gran mayoría de la Biblia, pero de los libros de la Biblia, pero el libro de los Hechos tiene esa particularidad, el nacimiento de la iglesia y cómo identificamos el crecimiento de ella. ¿Se acuerdan que hablamos de que Hechos 1:8 hablaba de la expansión, de la extensión del Evangelio, bueno, y del propósito como texto lema de cómo sería escrito este libro? Hoy día vamos a hablar un poco ese paso, esa onda expansiva, ¿no? De la predicación del Evangelio. Así que les invito a que entremos a esta clase fascinante, que tiene muchos contenidos interesantes y que podamos sacar algunos principios, extraer algunos principios que puedan servirlos para el desarrollo del cristianismo en nuestra época. El capítulo 7 termina, perdón, el capítulo 8 comienza con este texto en que Saulo perseguía a la iglesia o que había persecución hacia la iglesia y que Saulo era partidario y participó y consintió la muerte de Esteban. Vimos el relato de la muerte de Esteban y el capítulo 8 inmediatamente comienza con este versículo de que Pablo consiente en la muerte de Esteban. Pablo, como un estudioso en el Sanedrín, dice la historia y el texto bíblico que fue discípulo de Gamaliel, por lo tanto era un tipo muy conocedor, un tipo que sabía mucho de la ley, un tipo con mucha influencia, con muchas capacidades también. Luego a lo largo de la historia vamos a ver que él tiene mucho conocimiento humano, que conoce de idiomas, que tiene ciudadanía romana. El tipo podía tener mucha influencia dentro de la religión judía, y el hecho de que él haya estudiado a los pies de Gamaliel, como dice la Biblia, es que es un discípulo cercano a uno de los maestros más importantes de la época también. Entonces, Saulo, aspirante al Sanedrín, se presenta en este juicio que vimos que era bastante irregular, eh, para asegurarse que se diera efecto a la sentencia.
ya independiente de que todo se hizo mal, que todo es irregular, que los juicios son muy extraños, que hay corrupción en ellos, él se asegura de que se cumpliera lo que se había dictaminado. Entonces Pablo está presente, dice que consciente, y vamos a ver más adelante que no solo, no conforme con eso, él va a otras ciudades y pide carta para perseguir a los cristianos. Dentro de lo que ocurre de la muerte de Esteban, el capítulo 8 dice que la iglesia lamenta mucho la muerte de Esteban. Hubo un gran dolor, dice el texto. Esteban como diácono, como una persona querida por la iglesia, eh, es reconocido como un líder importante y su muerte trae consigo mucho dolor, mucha tristeza, ya que Esteban es una persona que servía. Me imagino que pasa también en nuestras comunidades, la gente que sirve es conocida y reconocida por su servicio, es amada. Ahora, también hay que considerar que no solo se dedicaban a servir a las mesas, sino que también en ellos habían señales, prodigios, milagros, una predicación de excelencia. Entonces, son reconocidos por la iglesia, son reconocidos por el pueblo y se les toma cariño a estos líderes que de alguna manera se preocupan del evangelio y también se preocupan de servir a los demás. Así que hubo un gran dolor y agregar que es una muerte trágica, tanto así como la muerte de Jesús, tanto así como con la muerte de algunos otros profetas, que son muertes trágicas, no son muertes dignas, por decirlo de alguna manera, si analizamos cómo mueren los apóstoles decapitados, aserrados, crucificados, salvo Juan, que se conoce su muerte como una muerte de ya anciano, una muerte natural, pero los demás todos tienen muertes trágicas. Y en este caso, como primer mártir de la iglesia, Esteban es llorado, es querido, hay un gran pesar dentro de la iglesia. Esto genera que los cristianos huyan en diferentes direcciones, porque hay una persecución hacia la iglesia. Entonces los cristianos salen de Jerusalén, se van de Jerusalén, huyen por temor, pero a pesar de que hay un gran dolor y hay temor de la persecución y se resguardan en otras ciudades, hay un fervor permanente, constante y sigue creciendo el número de creyentes. Lo hablamos en otra clase, no porque haya persecución la iglesia decae, no, muy por el contrario. La iglesia sigue creciendo numéricamente, se sigue predicando el evangelio con la misma pasión, se siguen viendo milagros, se siguen viendo señales que dan muestras de que el evangelio por lejos está próximo a desaparecer, por lejos. O sea, no hay ninguna posibilidad siquiera de creer y pensar, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como registro, de que la iglesia haya tenido las intenciones de menguar y dejar todo hasta aquí nomás por temor a perder su vida. No, muy por el contrario, aumenta el fervor, aumenta la predicación, las señales, los milagros, los nuevos creyentes, solo que tienen que huir de Jerusalén porque hay una gran persecución. Pero los apóstoles se quedan. Los apóstoles toman la decisión de quedarse en Jerusalén y para ello existen varias teorías de por qué ellos se quedan en Jerusalén. Bueno, lo mencionaba, ¿no? Pero Pablo perseguía a la iglesia, Saulo perseguía a la iglesia entrando a casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres a la cárcel. Los que fueron esparcidos se dedicaban a anunciar el evangelio transformadora, evangelio que transforma la existencia humana. Y bueno, la razón por la que los discípulos se quedan en Jerusalén, eh, dentro de estas tres posturas que voy a plantear, es que los dos habían aprendido de su maestro que el asalariado huye porque es asalariado. Y ellos se negaban a abandonar sus responsabilidades. Es decir, no porque haya persecución, los discípulos tienen que salir de Jerusalén y van a salir huyendo como todos los demás. Ellos aprendieron de su maestro que los asalariados huyen, dejan las ovejas abandonadas, que no les importa, que no tienen un mayor compromiso. Pero sin embargo, los apóstoles que aprendieron de Jesús, que saben que Jesús no los abandonó, que les dio esperanza, que resucitó, ellos toman la decisión de quedarse en Jerusalén
Y otra de las razones es que permanecen en Jerusalén porque a pesar de la persecución, esa ciudad era considerada como el centro de las actividades del cristianismo. Entonces, los fugitivos también buscaban allí consejo y ayuda, cómo poder sobrellevar. Vamos a ver más adelante que Pablo, después de algunas circunstancias y cosas que ocurren, él viene a Jerusalén para hablar con los discípulos. De hecho, en su propia conversión, él viene a hablar a Jerusalén con los discípulos del Señor. Entonces, Jerusalén, obviamente, por ser el centro, la capital. La Chile está en reunión. eh, Como centro del cristianismo, también capital de Israel. Entonces la gente viene a pedir consejo, viene buscando a los discípulos. Imagínense lo que significa esto. O sea, yo aprendí de Jesús en una ciudad X y quisiera corroborarlo con los discípulos. Están vivos, quisiera corroborarlo con ellos, quisiera hablar con ellos, quisiera que me contaran cómo fue esta historia, que tiene que haber sido genial, ¿no? Eh, Primera fuente, quiero buscar la primera fuente. ¿Cuánto nos gustaría hoy día, a quienes estudiamos la escritura, poder llegar a las primeras fuentes? Nosotros tenemos fuentes terciarias, ni siquiera. Entonces, todas las fuentes que nosotros tenemos están muy lejos de los actores principales de esta historia. Entonces, imagínense lo que significaba saber que los apóstoles están en Jerusalén, poder ir y pedir consejo, corroborar la historia, quizás que me digan un poco más cómo percibieron ellos esta enseñanza de Jesús. Así que era interesante y esa razón me parece también muy razonable del por qué ellos se quedaron en Jerusalén. Lo otro que los cristianos griegos fueron fundamentalmente quienes recibieron el mayor peso de esta persecución, porque se dirigió especialmente contra ellos, como en el caso de Esteban. Cuestionaba las costumbres de los fariseos y daban a aquellos que los fariseos daban tanta importancia. Entonces, los judíos griegos o los cristianos griegos cuestionaban mucho más las tradiciones fariseas, las tradiciones judías. Entonces, quienes más fueron perseguidos fueron ellos. Entonces, parte de la persecución por ellos no va no primordial y principalmente hacia los judíos, sino a aquellos que son extranjeros, que tienen una tendencia al judaísmo, que son judíos griegos o cristianos griegos, a quienes obviamente los fariseos iban a contradecir y iban a querer perseguir de todas maneras. Es probable que la decisión de quedarse fuera para animar a todos los que habían obedecido la fe. Esa es la razón o las razones que podemos presentar de por qué los apóstoles no huyen de Jerusalén y prefieren quedarse ahí. ¿Se acuerdan que dentro de lo que ocurre con Jesús cuando él se va y se me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y será predicado el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra? Bueno, Lucas es muy ordenado, es un médico ordenado que es capaz de recopilar la historia muy bien y comienza en ese orden, hasta Samaria, capital del Reino del Norte, compuesta por 10 tribunales, no, por 10 tribus. Solo Judá y Benjamín conforman la tribu de Judá. El resto de las tribus en el Reino del Norte conforman Israel. Ya, el Reino del Norte, cuando uno ve la escritura, los profetas, se da cuenta que habla de Israel y de Judá. Israel es el Reino del Norte, las 10 tribus, y Samaria es su capital. Y en el reino del sur está Benjamín y Judá, que conforman bueno, y que Jerusalén es su capital, ¿ya? Entonces, varios reyes utilizaron Samaria, por ahí también le cambiaron el nombre en algunas oportunidades. Am, pero esta es la capital del reino del norte, ¿ya? Es un pueblo por historia muy idólatra, una ciudad muy idólatra. Eh, Se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos en donde Israel
nunca fue monoteísta, siempre fue politeísta. Esta es la ciudad donde Elías tiene esta disputa con los 400 profetas de Baal. Hay altares a Baal, hay altares a Acera. Entonces es una ciudad bastante idólatra, ¿ya? Y reconocida bíblicamente por su idolatría. Esta ciudad fue conquistada por Asiria en el 721 a.C. Los asirios quisieron invadir Israel y quisieron invadir Judá. Judá no fue conquistada por los asirios. Los asirios tienen características bien particulares. Los asirios son muy macabros, los asirios dominaron en el arte de la guerra, lo que significa el miedo que van generando mientras van avanzando. Los tipos empalan a los hombres, compiten y hacen rumas de cabezas y de cráneos. Entonces, mientras se acercan a una ciudad, se va viendo cómo ellos arrasan y de manera muy déspota, de manera muy sanguinaria, ellos van demostrando su avance en cuanto a en este caso, este imperio que también conquistó eh, gran parte de esa zona, ¿no? Los asirios conquistan a los babilonios y es la siguiente potencia, eh, y logran conquistar Israel. Y una de las características importantes que estos tienen, que para que no existan represalias, que no sé, el pueblo de Samaria, el pueblo de Israel se levante y después quiera vengarse, todos los tipos mezclan. Llevan gente de un pueblo a otro pueblo y se mezclan. Y esto es lo que ocurre en Samaria, lo que ocurre con Israel. Son llevados israelitas a otras ciudades, son traídas personas de otras ciudades a Israel y se mezclan. Entonces hay un pueblo mestizo. Y es la razón por la que los judíos los odian y deciden nunca pasar por Samaria, ni siquiera caminar por sus calles, porque son un pueblo impuro, porque son un pueblo mezclado, porque no se guardaron para Dios, porque no permitieron que se mantuviera una raza pura, sino que se mezclaron con otros pueblos. Y esta ciudad fue destruida por Juan Elcano en el siglo segundo antes de Cristo. Juan Elcano es parte de la familia de los macabeos que busca la liberación del pueblo de Israel de los griegos, ¿ya? Principalmente la lucha de los macabeos se desarrolla en Jerusalén, los pueblos aledaños, pueblos cercanos, y busca eliminar, romper esa tiranía que está teniendo el pueblo de Grecia con ellos, sobre todo en sus aspectos religiosos. Hay una fiesta que nace por ahí también con esta familia, los macabeos, y ellos logran conquistar, logran destruir y logran derribar varios puntos importantes de los otros imperios. Ya, entonces, esto es un poco lo que es Samaria, que es un choque importante para la cultura de la época, ¿no? Entendiendo que nosotros, los israelitas, somos puros, entendemos que el Evangelio ha llegado a nosotros y que nosotros seamos parte de este pueblo maravilloso que Dios acaba de construir, llamado iglesia, pero los samaritanos también. Entonces nace esta interrogante y nace esta ruptura mental, ¿cierto? Esta ruptura espiritual de que no es solo para los judíos, no es solo para el pueblo que se denomina o autoproclama santo, sino también para los samaritanos impuros. Entonces ahí va la progresión del Evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir viendo cómo avanzamos hasta lo último de la tierra. Pero ya llegó a Samaria. Jesús pasó por Samaria, conocemos la historia de la mujer samaritana, pero ahora los judíos, los samaritanos se están convirtiendo a Cristo. Dice el texto que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe cuando Felipe fue a predicar a Samaria, ¿no? Oyendo y viendo las señales que hacían. Mucha gente se convertía, mucha gente buscaba a Dios, mucha gente conocía el Evangelio. Y algo que es importante en Lucas, como dijimos, como es médico, él sabe diferenciar dentro del aspecto físico y espiritual claramente aquellos que tienen problemas físicos y aquellos que tienen problemas espirituales o denominados endemoniados. Entonces,
claramente Lucas hace esa distinción y dice, y habían enfermos y endemoniados al cual eran restaurados. Entonces, vemos que hay una cuestión interesante acá, pasa algo bien importante. La gente ve estos prodigios, ve estas señales a través de otros actores, no solo a través de los discípulos, sino también a través de los diáconos. Vimos que Esteban sale a predicar y es conocido y es relevante su predicación. Y luego está Felipe, que es otro diácono que también es reconocido como un evangelista, como aquel que sale a predicar a Samaria y logra que el evangelio se expanda, se extienda y mucha gente pueda conocerlo, mucha gente va a ser restaurada, se produzcan estas señales, estos prodigios y estos milagros que tanto bien le hacían a la expansión del evangelio. O sea, diríamos en este tiempo, alguien elocuente probablemente logre juntar a muchas personas. Quizá hoy día estamos tan enfocados en lo que es filosofía, sabiduría, humanismo, que alguien muy elocuente va a lograr captar nuestra atención. Los discípulos, los diáconos, el mismo Jesús, con sus prodigios y sus milagros, se hacían muy creíbles. Era muy fiel su palabra porque iba acompañada de su comportamiento, de su predicación y a través de estos prodigios. Entonces, es muy poco probable que alguien no quiera creer en lo que ellos están predicando, o por lo menos logran captar la atención. Y pasa en ese tiempo, y pasa en este tiempo, que aún así, viendo todo esto que está ocurriendo, mientras tengamos nuestra mente cerrada, mientras haya un sesgo, mientras haya una religiosidad más grande, más grande que la disposición del corazón, jamás vamos a lograr entender que Dios o el Espíritu Santo habrán obrando de una manera distinta a la que nosotros conocemos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo hablo de estos milagros y hablo de estos prodigios y estas señales que eran vistas por los samaritanos y por tantos otros, pero que también llegó a oídos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, ¿no? Y sin embargo ellos no quisieron creer. Vemos el caso de la predicación de Juan y Pedro, lo conversamos en otra oportunidad, y que solamente un sacerdote dice, oye, no sea cosa que estamos en contra de Dios, si esto no es de Dios va a perecer, pero si es de Dios va a permanecer. Y nosotros tengamos cuidado, no sea cosa que estemos peleando en contra de Dios. Solo un sacerdote, pero la gran mayoría todavía de los religiosos no tienen ninguna intención de creer en el Evangelio, ninguna. Entonces, pero vemos gente piadosa que busca al Señor, gente piadosa que toma los restos de Esteban y los va a sepultar, gente piadosa como Felipe que va a predicar el Evangelio y que a través de ello se hacen prodigios y milagros. Pero aún así, con todo eso, los religiosos no quieren creer. Y eso lo traspaso a esta época y hago una autocrítica, porque hay muchas cosas que en el tiempo yo no he creído y me he declarado un escéptico frente a ciertas cosas, pero no significa que no sean de Dios. Tiene que ver con mi construcción mental, tiene que ver con mi forma de entender a Dios, tiene que ver con mi forma de creer que el Espíritu Santo obra, pero no significa porque a mí no me guste, porque yo no lo entienda o porque yo crea que no es así, no vaya a ser el Espíritu Santo. Entender que el Espíritu Santo obra de diferentes maneras, que obra eh, con cosas generales, con cosas específicas, con cosas puntuales, de una manera distinta a la establecida inclusive en la Escritura. No significa que Dios no se pueda mover de acuerdo a los parámetros que yo he establecido. Eh, Dios se mueve, simplemente se mueve y obra prodigio y milagro. Y probablemente que aquel que recibió el milagro, como el ciego, ¿no? Dirá, ¿saben qué? Yo no sé si esto es de Dios, el demonio, no sé. Solamente sé que yo antes era ciego y ahora veo. No me pregunten más, esa es mi verdad. Entonces, de pronto, claro, estamos en esta vereda de escepticismo y cuestionamos ciertas cosas y decimos, bueno, no, yo en realidad no creo que Dios haya hecho esta cosa, pero quien recibe ese beneficio dirá, ¿saben qué? Yo lo único que sé que antes tenía cáncer y ahora no. Lo único que sé que antes era drogadicto y ahora no. Entonces, de pronto también debemos tener esa cautela
De filtrar, obviamente nosotros filtramos por medio de la palabra, pero también tener la cautela de quizás no desestimar todo aquello que no nos causa tanto agrado, porque puede ser que sea Dios y nosotros estamos cuestionando algo que es de Dios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna intervención? No veo sus manos como lo dije en otra oportunidad, no veo sus reacciones, así que no sé si alguien ha levantado la mano, no sé siquiera si hay alguien ahí. Aquí estamos, pastor, aquí estamos. Bien, Rosario. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Algo que contradecir? No, todo, Perfecto. Todo bien, todo claro. ¿Todo clarito? Ah, mira, me faltaba otra, quería comentarle otra cosa que había puesto aquí de Samaria, que no lo dije. Ah, no, no, este es otra, no, me confundí, la que viene, vamos con la que viene. Gracias, Felipe. Bueno, en Samaria también se da un caso bien particular, bien particular. Nos encontramos con este personaje, Simón. Simón, que es un mago. Pero quiero que hagamos la distinción entre los magos que vienen a adorar a Jesús. Dice la Biblia que venían tres magos, o venían magos del Oriente. Nosotros los conocemos como reyes magos, que bueno, la Biblia no dice que eran reyes, pero sí eran magos. Hay una diferencia en la terminología. A ellos se les denomina magoi, y los magoi son astrónomos, aquellos que están revisando las estrellas, ¿no? Y los fenómenos que van ocurriendo en el cielo. Estos son los magos que visitan a Jesús. Esos son los magos que vienen a adorarle cuando Jesús nace. Pero sin embargo, se habla de este Simón que es un hechicero y que hace actos de magia, no a modo de distracción, sino a modo de lucrar y a modo de ganar un protagonismo dentro del mundo religioso. Entonces este Simón es un hechicero. Él actúa con magia y escucha el Evangelio y se convierte al Evangelio. Y no dice la Biblia si él dio muestras de arrepentimiento, si tuvo una notable eh, cambio en su manera de actuar. No sabemos si él tenía fruto del Espíritu Santo y nada por el estilo. Solamente sabemos que él se convierte. Pero llega el momento en que él se da cuenta de lo que hacen los discípulos, lo que hacen los apóstoles, lo que hace Felipe, cómo la iglesia tiene un mover sobrenatural y él pide tener lo que ellos tienen, pero no quizás como uno lo buscaría, ¿no? Porque uno puede decir, "Oye, pucha, me gustaría cantar como Marcos Witt, me gustaría predicar, no sé, como Luis Palau, me gustaría escribir como Marcos Vidal, o me gustaría enseñar como Adolfo Roitman, tener los conocimientos que él tiene, me gustaría escribir libros como, no sé, poesía como tal. Y uno puede, me gustaría orar como tal persona, me gustaría imponer las manos como tal persona y que esos enfermos sanen. Eso de repente nosotros le llamamos una envidia sana, ¿no? Querer tener lo que alguien, no sé si existe la envidia sana, quiero aclararlo, pero eh, no sé, me gustaría tener lo que el hermano tiene. ¿Qué es lo que hiciste, hermano? ¿Cómo el Señor te usa? Me gustaría poder predicar como tú predicas. Me gustaría poder amar como tú amas. Me gustaría poder escuchar y dar los consejos que tú das. Pero en este caso el mago, dentro de su codicia, dentro de esta cuestión de sobresalir, ¿no? Porque quien es un hechicero es una persona protagonista en la historia, no es uno más del montón, un protagonista. Entonces, viendo a los discípulos, dice, bueno, yo también puedo ser protagonista, puedo tener estos recursos que me permitan, ¿no?
que la gente venga a mí, que me crea, que me pague, etcétera. Y le pide a los discípulos que pongan las manos sobre él, que él quiere tener lo mismo, y paga, está dispuesto a pagar. Yo pago por tu don, pago por lo que tú tienes. No entendió, como él estaba siempre inmerso en este mundo en donde se paga por un beneficio o se paga por un acto de hechicería, no sé, si me leo las manos me cobran, si me leo las cartas me cobran, si me prenden un incienso, si me hacen un amarre, un desamarre, todo es plata. Entonces, como este tipo estaba inmerso en ese mundo, dice, ok, pago, pago para poder tener lo que ustedes tienen. Y los discípulos y los cristianos dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no funciona así, no funciona así. Que perezca tu dinero, perezcas tú, pero esto no funciona así. No es la forma, no es la forma. No es la forma de recibir el don, no es la forma de recibir el Espíritu Santo, no es la forma de obtener bendiciones de parte de Dios para beneficio de la iglesia, porque finalmente eh, los dones y el fruto que el Espíritu Santo otorga, los ministerios y todo, son para beneficio de la iglesia, no para beneficio personal. Lo hemos entendido así, lo hemos visto así en la Biblia, y en este caso, en que los cristianos no se encuentran con este mago pidiendo tales cosas, dicen, no, sabes que esto no es así, no puede ser así. No hay forma de que nosotros podamos recibir tu dinero y transmitirte lo que nosotros tenemos. Entonces, el tipo tenía muchas cosas que aprender. El tipo venía de un mundo y de pronto vamos a una lección que nos pueda también servir en este tiempo. Venimos de un mundo en donde las cosas se hacen de cierta manera, donde las cosas se consiguen a la fuerza, donde las discusiones son de una manera, eh, en donde aprendimos cierto comportamiento. Llegamos a la iglesia y pensamos que esa cultura que nosotros hemos adquirido es la cultura que tenemos que insertar dentro de la iglesia. Qué importante es que nosotros hayamos tomado nuestra enseñanza y obviamente que es parte nuestra, pero que tengamos que aprender a convivir dentro de la iglesia en el comportamiento, en la gracia que el Señor ha otorgado a la iglesia. Y no traer nuestra cultura a la iglesia, que de pronto puede ser buena o puede ser mala, pero en este caso era mala, era negativa, no era compatible con la fe, no era compatible con el Evangelio. Entonces también es digno de análisis y también puede pasar que nosotros siendo líderes de la iglesia o nosotros siendo miembros de una iglesia, veamos como otras familias u otras personas quieran arrastrarnos a sus costumbres y a su cultura antigua. Ya eso es re importante considerarlo porque tanto nuestras profesiones como nuestros hábitos están al servicio de la iglesia y al servicio del ministerio del Señor, pero no a modo de imposición, porque ese es el conocimiento que adquirimos, porque estas son las costumbres que tenemos, por lo tanto, esto es lo que queremos también practicar en la iglesia. Hay una diferencia ahí, no es posible, no son compatibles ambas cosas. A veces sí, hay cosas que sí, pero en este caso particular, que era el mundo de Simón, eh, no era compatible con el Evangelio. Él se pervierte por su codicia, lamentablemente, él está dispuesto a pagar, y aquí hay algo que es re interesante, porque voy a contar una pequeña anécdota de una persona. Nosotros, ustedes han visto, nuestra escuela, si bien para atrás tuvo tres muy buenos cursos con muy buenos profesores de primer nivel, y, y de repente nos escribe gente así como, ya, ¿y qué certificado me dan? Porque yo quiero el certificado. Y nosotros le decimos, no, nosotros tenemos una escuela pequeña, nosotros tenemos una escuela local, un grupo pequeño de personas, no tenemos ninguna certificación, es una escuela, no es un instituto, no es un seminario, no, es una escuela local. Ya, pero ¿me pueden dar el certificado? No, eh, no te damos un certificado, vamos a dar un certificado que va a acreditar que tú cursaste estos ramos con nosotros.
pero no te van a servir para ser pastor. Entonces, hay una decepción. ¿Por qué? Porque dentro de los institutos, nuestra escuela, en términos económicos, es muy barata, pero se nos exige que podamos entregar un certificado que a él le permita tener una credencial pastoral en el futuro. Entonces, ya, si somos baratos, somos caros, pagar para tener un certificado, yo entiendo que los pastores tenemos que estar preparados y que tenemos que tener una educación bíblica, teológica, pero no es nuestro motivo, no es nuestra razón de estudiar. Yo no estudio para que me dé una credencial, yo estudio porque quiero conocer mejor al Señor. Y dentro de ese conocer al Señor, si el Señor me llama al ministerio, genial, estoy preparado para ello, teológica y bíblicamente, pero no voy a pagar para conseguir algo. Esta cuestión no depende del dinero, esta cuestión no depende de mis deseos personales. El llamado, el propósito, el ministerio, están en la mano de Dios. Nosotros somos servidores nada más y servimos a ese propósito. Voy a dar diezmos altos para que me consideren en la iglesia para ser el segundo después del pastor, o para ser líder, diácono. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Donde ellos también de cierta manera quisieron poner a disposición dinero delante de los apóstoles para alcanzar una posición, para conseguir un lugar. No, no es, a veces en las comunidades funciona así, pero en el reino de Dios, en la iglesia, no funciona así. Esta historia para mí es muy loca y muy fascinante. Es muy loca y muy fascinante porque Felipe anda predicando muy afanado, muy contento, Dios se mueve a través de él, se producen milagros, conversiones, se convierte en los magos, pero de repente se encuentra con una persona que es etíope y que viene a adorar a Jerusalén. Hay una antigua historia que habla de que la reina de Etiopía, aquella reina que conoció a Salomón, la llamada reina de Saba, ¿no? Que Saba, bueno, es Etiopía, viene a conocer a Salomón y su sabiduría y, y se va muy encantada, lleva libros, lleva historias, lleva cultura de Etiopía. Y que en Etiopía nace un grupo de creyentes que hasta el día de hoy, por cierto, porque existen, de hecho, algunos etíopes dicen que ellos tienen el arca del pacto, cosa que nunca se ha demostrado, pero hay un grupo de etíopes que dicen que ellos tienen el arca del pacto. Hay otros etíopes eh, que tienen sangre judía, que de alguna manera tienen por genética pertenecen a alguna de las tribus de Israel. Negritos, negritos, negritos. Y este etíope viene a adorar a Jerusalén. Entonces, nos da a conocer que a lo largo de los años, los etíopes siguen creyendo en en el Dios de David, en el Dios de Salomón, y este etíope viene a adorar a Jerusalén. Y no es pobre porque va leyendo un texto de Isaías, cosa que no es fácil de conseguir. Hoy día uno habla con Chicli, ¿no? Con Moisés, y de Librería Vida nos trae una Biblia a la altura de nuestra. Si tenemos 3 luquitas, 4 luquitas, nos compramos una Biblia, pero si tenemos más recursos y tenemos 50, 70 o 100, nos compramos la Biblia de estudio hecha por los mismos apóstoles. Entonces, depende de nuestro poder adquisitivo, pero en la época tener un rollo era difícil, había que pagar mucho dinero para poder tener una copia. Y este etíope va leyendo ni más ni nada menos que el libro de Isaías. Y Felipe lo ve leyendo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Eh, ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, mira, ¿cómo voy a entender si nadie me explica?
y él le pregunta, ¿estará hablando de sí mismo? ¿Estará hablando de otra persona? Y Felipe le comienza a explicar el Evangelio de Jesús. Él va leyendo el texto que dice, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que los trasquilan, así no abrió su boca, enmudeció, ¿cierto? Y fue llevado a la cruz y ahí nace la predicación de Felipe al etíope. Y no sé cuántas horas de camino, no sé cuánto tiempo pasó, solo me imagino que la vuelta de Felipe fue muy larga, tanto así que llegando a un charco, a una laguna, a un pequeño, no sé, riachuelo, algo, un espacio que tenía agua, el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dice, bueno, ¿crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en su resurrección? Y el etíope dice que sí, lo cree. Fue bautizado en ese mismo instante. Luego dice la Biblia que Felipe es arrebatado y se halló predicando en otra ciudad, en Azoto. Entonces, cuando uno ve esta historia, dice, qué fascinante poder ver a alguien leyendo un libro y poder explicarle que esa persona, este etíope tenía hambre de conocer a Dios, tenía hambre de conocer a pesar de que no entendía mucho, a nosotros nos pasa muchas veces que hay personas que leen la Biblia no la entienden bien y tú le dices, oye hermano, ¿qué estás leyendo? ¿Te puedo ayudar en algo? Te explico. Uno se sienta a conversar de Dios, algunos misterios, algunas cosas que son relevantes, estudiar la gracia, estudiar el perdón, estudiar el Espíritu Santo, son cosas que apasionan mucho. Estudiar la cruz de Jesús, estudiar el periodo de los discípulos, estudiar cómo las iglesias fueron creciendo, estudiar el Apocalipsis, la venida de Jesús, son cosas re interesantes que a mí me apasionan particularmente mucho, 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 mucho. Entonces, cuando se da este espacio con una persona hambrienta, con alguien que está buscando a Dios a pesar de no conocerlo tan bien, a pesar de no entender claramente lo que dicen los textos, eh, me parece interesante, me llama mucho la atención y se genera una conversación muy amena, una conversación muy productiva, una conversación provechosa. Sí, claro, una persona que tiene ganas de aprender y una persona que tiene ganas de enseñar. Entonces, dos personas que se conectan en este propósito, obviamente que sale algo bueno de ahí. Inmediatamente de ahí alguien que venía buscando en el judaísmo una respuesta para su fe, se va convertido en un cristiano hacia su tierra. Maravilloso, maravilloso el desenlace de esta historia. Una persona con un corazón dispuesto, con hambre de búsqueda del Señor. Y un tipo que tiene hambre de predicar, conoció a Cristo, conoció la salvación, fue lleno del Espíritu Santo, tiene puras ganas de predicar, tiene puras ganas de enseñarle a otros, de mostrarle a otros lo que ha aprendido, de compartir con otros ese ardor que hay en su corazón. Entonces, finalmente uno dice, ¿qué perdimos en este tiempo que nos cuesta tanto predicar? ¿Qué perdimos en este tiempo? ¿O qué no hemos adquirido? Eh, ¿Por qué nos cuesta predicarle? Cuando vemos a alguien llorando, no decimos, oye, hay esperanza del Señor, o cuando vemos a alguien enojado, cuando vemos a alguien triste que no conocemos, es muy difícil poder decirle, ¿te gustaría aprender de Jesús? ¿Te gustaría conocer a Dios? Nos cuesta mucho, cada uno está como en sus actividades y nos cuesta mucho más predicar en este tiempo. Es que las sociedades han cambiado, es que las culturas han cambiado, por supuesto que sí, todo ha cambiado, pero el Evangelio debería seguir siendo predicado en todas partes, a todas las personas, en cualquier circunstancia. Nos falta todavía, nos falta darle una vuelta y decir, ¿saben que el etíope es el signo de alguien que va en búsqueda de Dios? Yo no sé si ustedes conocen gente que de un momento va a una iglesia, no sé, una iglesia adventista, después va, pasa por la mormona, va a la iglesia católica, hace yoga y lee libros del budismo y uno dice, este tipo anda picando por todos lados, pero de pronto pensar que anda en una búsqueda de Dios, en una búsqueda de la divinidad,
que nada todavía le ha completado su fe, que nada todavía ha satisfecho su necesidad. No es digno de analizar y digno de decir, ¿sabes qué? A lo mejor tu búsqueda no está tan equivocada, tiene un hambre de buscar a Dios, pero probablemente el camino no ha sido el correcto. O te quiero mostrar el camino que yo conozco a través de la misma obra que el Señor ha hecho en nosotros, a través de lo que hemos aprendido y poder compartir con otros la fe. Esperemos en el Señor que no nos cueste tanto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que decir? ¿O continuamos? Ustedes me dejan hablar mucho, se me seca mucho la garganta. Es que, pastor, no queremos que pierda el foco, porque cuando yo leí eso del etíope, que ya lo había leído hace tiempo, eh, me fijé en otra cosa que es tan vana comparada con lo que habló usted, que lo que más que me sorprendió, más que el hambre de predicar o el hambre de alguien que quería a Dios, era el poder de Dios de transportarlo. Sí, claro. Porque a mí me da a entender que fue en un momento, no fue una cosa que él tomó un caballo y fue para otro lado. Me dio la sensación como que lo transportó en cuerpo y espíritu a otro lado. Extraordinario. Eso fue lo que más me llamó la atención, más de lo que usted dijo. Extraordinario. Lo que pasa es que uno dice, en esta época cualquier cosa podía pasar, cualquier cosa podía pasar. Entonces, eh, humanamente, científicamente quisiéramos describir ciertas cosas, pero nosotros vemos que en este tiempo hay prodigio y milagros. Hay muchas cosas sobrenaturales. Si que una sombra sana a un enfermo, bueno, sabemos que es Dios, pero que por medio de la sombra los apóstoles se sanan a los enfermos, al menos así dice el relato, que Felipe haya sido transportado y apareciera en otra ciudad predicando, uno dice, no, pues esta cuestión, ojalá hubiésemos estado ahí, excepto por la persecución, pero para poder ver todo esto que es tan sobrenatural, que es tan loco, o sea, y las cosas no terminan ahí, si sabemos que este es el libro de los Hechos del Espíritu Santo y siguen sucediendo cosas importantes, siguen sucediendo cosas relevantes en cuanto al conocimiento del Señor, como también a los prodigios y los milagros. O sea, la vida de Pablo es un poco más aterrizada con respecto a los milagros, aunque también ocurren muchos milagros, muchos, pero un poco más aterrizada, es como un poco más intelectual la predicación de Pablo y la vida de Pablo. En términos generales, es como son conversaciones más filosóficas, más ideológicas, ¿no? Es una predicación un poco más aterrizada dentro de lo que podríamos llamar, pero suceden muchos milagros entre medio. Entonces a medida que pasen el libro de los Hechos, vamos a ir viendo cuáles son esos milagros, pero es un periodo maravilloso, o sea, de ahí a que nacen estos cuestionamientos de que si el Espíritu Santo está obrando de la misma manera en este tiempo porque no lo vemos, porque probablemente para muchos no sea necesario, porque era solamente para el primer siglo para el que el Evangelio fuera entendido y expandido así de la manera que se expandió. Que hoy día que ya está por todos lados no necesitamos esos milagros, no necesitamos que ocurran estas cosas, pero ¿saben? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, no sé si se han encontrado con personas que le han contado su vida o que le han hablado de su testimonio y uno dice, en este tiempo, jóvenes que reciban al Señor de la manera en que lo han recibido y que vivan una vida de milagros, uno dice, no, ¿sabes qué? Esto todavía sigue pasando, todavía sigue ocurriendo. Nosotros no estamos equivocados, pero probablemente estamos en otra búsqueda y quizás también es tiempo, y por eso estudiar el libro de los Hechos abre mucho nuestra mente y nuestro corazón, por supuesto, en decir, ¿sabes qué? Podemos vivirlo. Yo quisiera vivir lo que viven en otras comunidades, yo quisiera vivir lo que vivieron mis hermanos en el primer ciclo, y no por una cuestión de que esto significaría que nuestra iglesia se llene o que nuestros nombres anden por ahí por Facebook, Instagram. No, sino más bien porque a través de esto más gente conoce a Cristo. Ahora, no siempre la garantía de que alguien tenga un milagro es garantía de que sea cristiano. No es garantía.
pero sí al menos las señales siguen a los discípulos. Las señales van detrás de los apóstoles. Así que eh, me encantaría poder tener en nuestro tiempo algunas cosas como las que se vivieron en esa época. Ahora, no significa que, por ejemplo, nosotros no las vivamos. Yo quisiera contar un par de cosas que me pasaron, me pasó esta última semana en relación a mi vida con Dios y a cómo Dios habla en nuestros corazones, pero creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia sobrenatural que contar. Pasan cosas sobrenaturales, pero en esta época era como... Y además que están elegidos, están elegidos los hechos, están elegidos las manifestaciones con dedo en un libro muy condensado, así que uno se impresiona, como dice la Bibi, se impresiona de esto que es tan relevante. O sea, para mí es súper importante lo que pasa con el etíope, pero claro, qué loco que en ese detalle, que en ese relato aparezca que Felipe fue transportado. O sea, ojalá por ser transportado todos los días en la mañana al trabajo, al colegio, poder ser transportado a la iglesia para no llegar tarde, no sé, etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Pablo, después de todo lo que está pasando acá, en Jerusalén, muere Esteban, ¿cierto? Los cristianos se van a Damasco. Damasco es una ciudad la más importante de la llamada Decápolis. Estas ciudades fueron conquistadas en algún momento también por otros imperios. El imperio romano les ha conquistado en esta época, pero hay 10 ciudades libres que se han agrupado y se le ha llamado la Decápolis. 10 ciudades libres, ya que tienen un grado de autonomía. Ya perfecto, que no pertenecen a otro reino, sino que son 10 ciudades independientes, llamadas ciudades libres. Y Damasco es la más importante de la Decápolis. Damasco es una ciudad grande, es una ciudad importante, es una ciudad con recursos, con cultura, con inteligencia, con, no sé, lo que tú quieras, un buen comercio, con filósofos, una ciudad importante. Entonces, los cristianos se refugian allí después de la muerte de Esteban. Y Pablo pide cartas. Pablo pide cartas y dice, yo voy a salir a perseguir a los cristianos y quiero ir a Damasco a buscar a más cristianos para traerlos a justicia. Queremos enjuiciar a todos estos cristianos que están revolucionando la fe. Dijimos que contradecían los principios judíos, sobre todo aquellos que eran más conservadores. Dijimos en algún momento y estudiamos en algún momento que los saduceos no creen en la resurrección, ¿cierto? Por ahí el hecho de decir que Jesús es más importante que Moisés agrede la fe de los fariseos. Entonces hay una contradicción enorme. Y también había convertidos allí, a partir de Pentecostés, ya habían bastantes cristianos creyentes en Damasco. Entonces era una ciudad donde Pablo iba a ir a la segura, iba a encontrar cristianos en Damasco. También es posible que por ser una ciudad muy grande hubiese una gran cantidad de cristianos en el lugar. Y Pablo conocía también a las autoridades del lugar. Entonces estaba todo dado para que Pablo encontrara un buen nicho de cristianos en Damasco y de esa manera poder tener éxito en su plan. Ahora, pasa algo distinto a lo que él iba a vivir, ¿no? Él esperaba encontrarse con cristianos, esperaba tomarlos presos y volver a Jerusalén con un buen grupo de culpables, un buen número de personas a quien pueden enjuiciar. Pero pasa algo en el camino en donde transforma la vida de Pablo, que transforma la vida de Pablo, y eso está explicado en 3 relatos en el libro de los Hechos. En el capítulo 9, verso 1 al 19, en el capítulo 22, del 4 al 16, y en el capítulo 26, del 12 al 18. Hay 3 relatos que hablan de la conversión de Pablo en el mismo libro de los Hechos. En algún momento Pablo también lo señala en algunas de las cartas, pero el libro de los Hechos
es bastante recurrente. Y es porque Pablo luego se defiende, ¿no? Pablo tiene que presentarse frente a los tribunales y él habla de su conversión. Pero estos tres hechos están descritos en diferentes capítulos en el mismo libro, que hablan acerca de su conversión, ¿ya? Y esta conversión tiene particularidades bastante interesantes. Bueno, no sé si se dan cuenta que yo juego con los nombres un poco. Pablo o Saulo, por acá Pablo, por alguna otra parte van a encontrar Saulo. Pablo y Saulo es exactamente lo mismo. A veces se piensa que Dios le cambió el nombre a Pablo y le puso un nombre distinto, pero no, Pablo y Saulo es lo mismo, solo que están en idiomas distintos, pero sigue siendo el mismo nombre. No es que Dios le haya cambiado de Saulo, que era un pecador, a Pablo, que era un apóstol. Es lo mismo, el mismo nombre, solo que uno está en arameo y otro su nombre romano. Entonces no tiene ninguna trascendencia, ya en términos de que Dios haya hecho un cambio ahí. Mientras van de camino, eh, Pablo ve una luz, ¿no? Que enseguece su vista. Se encuentra con una voz que le llama, ¿no? Eh, y él se siente completamente a la merced, tanto así que él pregunta, ¿quién eres, Señor? Eh, hay una voz que le está hablando con una voz potente y un resplandor que es enseguecedor. Y Jesús le dice, o la voz que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese texto expresado de esa manera a mí me llamó siempre la atención. Y es porque uno puede decir, no, pues si yo no estaba persiguiendo a Jesús, yo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús toma en este relato, por lo menos aquí en lo que vemos en el texto bíblico, es que Jesús toma la causa de los cristianos como su causa, porque en el fondo soy cristiano por Jesús. Entonces Jesús dice, bueno, estás persiguiendo a los cristianos, pero en realidad me estás persiguiendo a mí, el mensaje que yo enseñé, el mensaje que yo prediqué. Entonces yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice que es dura cosa es darse golpes, porque la Reina Valeria dice coces contra el aguijón. Es como que uno hiciera este gesto, que uno se acercara a una punta, que uno se acercara a una lanza. El aguijón era una punta, una lanza, que uno mismo se haga daño. Entonces le dice, dura cosa es que tú te agarres a cabezazos con la piedra y la gran roca que es Cristo. Entonces le dice, tú no estás persiguiendo a cualquiera, me estás persiguiendo a mí. Y eso es terrible, porque tú eres el que se está pegando cabezazos contra mí, que soy la lanza. Entonces, está jugando con fuego, ahí ponga el dicho que usted quiera, está en un camino incorrecto, está muy equivocado. Ahí se produce el llamado y Dios le dice que vaya a Damasco y que se quede en la ciudad, que se quede tranquilito en la ciudad. Hay un acto de obediencia de Pablo, porque en el fondo para él es algo desconocido. O sea, yo conozco, Pablo puede decir, yo conozco perdón, conozco a todos estos cristianos que andan predicando, pero mi religión es la judía. Yo conozco lo que me han enseñado mis sacerdotes, mis maestros. Por lo tanto, esta es mi religión. Pero para él es algo desconocido encontrarse con una luz, que Jesús le hablara y el tipo que tuviera que obedecer cuando él estaba en contra de todo aquello y se va a esta ciudad y se queda tranquilamente ahí hasta que tiene que venir un profeta, ¿no? Ananías también recibe una palabra de Dios y le dice, oye, anda, Dios le da hasta la dirección, pues, o sea, le dice, anda a la calle, el número tanto, ahí te vas a encontrar con tal persona y tienes que decirle tal cosa. Y él le dice, no, no, es muy difícil lo que tú me estás pidiendo, si este tipo es un asesino. Y Dios le aclara y le dice, no, ¿sabes qué? Yo le voy a enseñar, yo le voy a enseñar.
cuánto debe sufrir por mi causa y le voy a enseñar el Evangelio. Entonces el profeta obedientemente también va, ora por Pablo, hace lo que el Señor le ha dicho para que recobre la vista, para que sea bautizado, que reciba el Espíritu Santo y pueda ser el gran apóstol que hoy todos conocemos. Entonces, cuando vemos que hay un llamado de Dios, hay una manifestación sobrenatural, hay un llamado, hay un acto de obediencia, hay un profeta que también está dispuesto a ser usado por Dios, hay un hombre restaurado con un claro propósito. Para mí, Pablo es considerado una persona muy relevante, bueno, lo vemos a través del Nuevo Testamento, que es el autor de más del 50% de los libros. Eh, Se convierte además en el apóstol de los gentiles, exclusivamente dedicado a la predicación de los gentiles. Pablo se dedica a ir ciudad por ciudad, predicando el Evangelio. Entonces, cuando vemos que una persona como Esteban, que está muriendo por la causa de un hombre que consiente su muerte, pero sin embargo Esteban dice, Señor, no le tomé en cuenta este pecado. Yo digo que dejo la puerta abierta al perdón y a la restauración de alguien que en el futuro puede conocer al Señor. Nosotros dentro de nuestra humanidad quisiéramos que aquellos que nos hacen daño sufran y que paguen las consecuencias. Pero con un corazón como el de Esteban, una actitud como la de Esteban, hay una libertad para que Dios haga algo diferente. De alguna manera hay algo especial en Esteban que permite que Pablo conozca al Señor. Porque Pablo finalmente le dice, Señor, perdónalo, perdónalo. No le tomes en cuenta este pecado. Y bueno, Dios no haya nada mejor, ¿no?, que llamar a Pablo, y creo que lo que vive Pablo comparado de lo que vive Esteban es 10 veces más doloroso. Naufraga, es apaleado, es azotado, es encarcelado una y otra vez. Entonces, Pablo, la verdad es que sufre mucho por la causa, pero más allá de eso, que es propio de todos los lugares donde él visitó, de todas las cosas que él hizo, más allá de eso es el gran apóstol Pablo, predicador de los gentiles, aquel que abre la puerta de las tradiciones, porque a pesar de que es más judío que Pedro quizás, es más judaizante, y como dije, el tipo es más conocedor, termina siendo menos conservador que Pedro. Menos conservador que Pedro. Vamos a ver más adelante algunos capítulos donde también el Señor se tiene que revelar a Pedro, pero Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles, que termina siendo menos conservador, muy defensor del Evangelio de Cristo. Pablo se convierte y viene a Jerusalén inmediatamente. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al principio? Que si los apóstoles estaban en Jerusalén era más fácil poder acceder a ellos y ubicarlos en un solo lugar y poder comprobar y corroborar la historia. Bueno, Pablo, después de su conversión, lo primero que hace es ir a Jerusalén y quiere ver a los apóstoles. Quiere conversar con ellos y decirles, ¿saben qué? Yo recibí del Señor esta revelación. Los discípulos sienten miedo claramente, también saben que Pablo era la persona designada para perseguir a los cristianos, pero el Señor también le habla a los discípulos y le dice que reciban a Pablo, que es su hermano, que se convirtió al Señor. Y dentro de las cosas que uno ve en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, particularmente como esta iglesia naciente, uno se da cuenta que todo está calzando perfectamente, que todo está en su orden, que Dios tiene un plan maravilloso y que llama a las personas más insospechadas. Yo jamás me hubiera imaginado que un asesino como Pablo podía estar escrito en este libro, o como nosotros pudiéramos pensar hoy día que un asesino pudiera ser pastor de una iglesia, o predicador y evangelista, como alguien que ha causado tanto daño puede convertirse en un actor principal en este libro y un actor principal dentro del reino de Jesús. Entonces, es maravilloso, es una historia fascinante. Yo leo esta historia y no dejo de sorprenderme, al igual que como lo mencionaba Viviana,
Es decir, tantas cosas que uno ve en el texto general y podemos darnos cuenta del propósito de cada paso, pero dentro de ese propósito hay una serie de cosas que nos llaman la atención y que uno dice, me encantaría poder vivir eso, me encantaría poder haber visualizado aquello, qué sorprendente aquello que ocurrió con estos hombres. Espíritu Santo, gracia, consagración, pureza, fervor, amor, pasión, es lo que tenían estas personas. Em, hubo algo que esta semana cambió un poco una perspectiva de ciertas cosas que estaban pasándome o ciertas decisiones que estaba tomando, que, en que el Señor intervino y trajo una palabra a mi vida audible, porque por medio de una persona, por medio de un predicador, en mi oído expresó sin conocerme, en la que yo solo tuve que rendirme y decir, bueno, si Dios está hablando, lo único que me queda es obedecer. Poder reconocer la voz de Dios, ya sea por una canción, ya sea por una predicación, ya sea por un profeta, ya sea por un sueño, saber que es Dios que te está hablando, lo único que nos hace sentir es lo que siente Pablo. Es decir, sabes que he conocido tantas voces en mi vida, he escuchado tantos sacerdotes, sumos sacerdotes, tantos generales, tanta gente con autoridad, que puedo reconocer esta voz que tiene una autoridad muy superior a todas las que he escuchado y poder ponernos en este plan y decir, sabe que Dios ha hablado a nuestras vidas, lo único que nos queda es rendirnos y decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Si bien es cierto, Reina Valera incluye esa parte del texto que fue escrita y agregada en el latín, en los textos más antiguos no aparece esa expresión de Pablo. ¿Qué quieres que haga? Pero sin embargo es una bonita frase para alguien que se ha confrontado con una verdad tan grande. Es una voz que tiene autoridad, es una voz que inspira confianza. Y lo único que queda por decir, ¿qué quieres que hagas? Entonces, cuando uno se enfrenta a estas cosas, eh, no queda otra cosa que rendirse ante su voluntad y poder decirle a Dios, Señor, estoy dispuesto. Es probable que muchas de las cosas que viva en el futuro no me agraden, que tenga un poco de sufrimiento, un poco de desprecio, que haya un poco de agotamiento, que involucre disposición de recursos económicos, quizás negación y privación a deseos personales, a gustos personales, pero en el fondo, estando en el propósito, estando en el ministerio, lo único que queda decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy dispuesto a escucharte y te agradezco por lo demás que te haya aparecido en mi camino, aunque me asustaste con la luz, aunque el estruendo de la voz también me impresionó mucho, aunque me dejaste ciego un rato, no me queda nada más que rendirme ante tu voluntad para poder servirte con integridad y con todo mi corazón. Así que cuando veo esta historia de Pablo, no solo me fascina la lectura, sino también me impresiona mucho en que Dios está dispuesto a hacer esto mismo en este tiempo. También el día lunes conocimos a un muchacho que es parte de la dirección de un movimiento que se llama Reviver. Los tipos están en un proceso de predicación, evangelismo, levantando carpa. Hicieron un evento gigantesco en Calama, bautizando gente, levantando muletas y levantando nuevamente, como en algún momento vimos con Gigi Ávila, ¿no? Levantando sillas de ruedas donde gente sanada, donde gente restaurada, donde gente perdonada, donde gente va al médico después de estas campañas evangelísticas y el médico le da su receta y le dice, sabe que ya no tiene la enfermedad de base que tenía. Entonces uno dice, ¿es posible en este tiempo? ¿Es posible en este tiempo que Dios pueda obrar de esta manera? Bueno, la única manera de saberlo es estar involucrado en el reino y escuchar testimonios de otros y querer vivirlos o vivir nuestros propios testimonios.
Cuando nosotros hablábamos con nuestras hijas, le decíamos, es probable que no quieras ir a la iglesia, y está bien, pero nuestros hijos y nosotros mismos tenemos más posibilidades de escuchar la voz de Dios y de vivir estas situaciones, tenemos más probabilidades cuando estamos inmersos en el mundo de la fe que cuando estamos lejos. Si Dios te quiere llamar, te va a llamar en la mitad del camino, camino a Damasco, camino al trabajo. Si Dios te quiere llamar, te va a llamar. Pero cuando estamos en un mundo cristiano, ya sea en la iglesia, en un evento, en una oración, tenemos más probabilidades hay más probabilidades que podamos ver, podamos escuchar y podamos sentir cosas sobrenaturales. Así que les motivo, les invito a que tengamos una búsqueda del Señor, aquellos que en algún momento nos chocamos con una pared y esa pared nos dijo que hasta ahí llegaba la conducción de nuestras vidas y que de ahí en adelante seríamos conducidos con el Señor, por el Señor. Les invito a que no desfallezca su fe y aunque es un estudio bíblico y esperamos aprender cosas teóricas, siempre estas cosas teóricas nos tienen que llevar a la práctica y nos tienen que decir qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, qué no estamos haciendo bien y nos confrontan con nuestra propia vida y con nuestra forma de vivir el Evangelio. Les abrazo, les animo, les bendigo y espero que estas vidas sean de inspiración para nosotros y que no pensemos siempre en que Dios puede usar a otros, sino que también Dios nos está usando y puede usarnos a nosotros para cumplir con su propósito. Hasta aquí llego, agradecido, que Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias, buenas noches. Edith, que te... Muchas gracias. Pastor, con respecto al cambio de día que le iba a plantear, es que a mí me conviene más los jueves, no sé si el grupo está disponible y dijo que iba a tocar ese tema igual. Sí, ¿es posible que hagamos este curso los jueves? Shirley dice que sí, Edith dice que sí, Yo no tengo A problema. mí Rosario me dice, conviene también. Viviana dice que sí. Yo Darling, tampoco tengo problema para el jueves. ya, pues, Yo, yo generalmente tengo turnos de tarde, cualquier día, jueves o miércoles, así que me voy a Yo conectar a no la tengo repetición. problema. Cualquiera de los dos días me parece igual. O sea, ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, Edith. No me molesta que sea el día jueves. Y gracias por la enseñanza, pastor. Disculpen, yo estoy en Chillán, así que a veces se corta, ¿ya? Tengo que quedarme aquí unos días. Y agradezco las palabras de aliento, pastor, a todos los que se sumaron para darme el pésame. Y nada, le agradezco a todos por la oración. Esto fue de repente y sobre todo estoy tan agradecida de mi Dios por todo lo vivido y por cómo se dieron las cosas. Eso. Gracias, gracias, Edith. Que el Señor ponga paz en el corazón de tu familia y en el tuyo. Muchas bendiciones para ustedes. Bendiciones, Edith. Bendiciones para todos. Voy a dejar de grabar. Gracias. No pude estar el otro día porque estaba operada también, así que todo me pasó así, pero estoy acostumbrada. Cuando me aporrea es fuerte. Estoy acostumbrada. Así que gracias a todos. Fuerza, Besitos, Edith, mucha abrazos, fuerza, bendiciones. bendiciones.